Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de El Quinto Soldado de los Corps de la Muerte de Krieg, de la colección de Warhammer 40.000. Y bueno, tenemos aquí un granadero, técnicamente es un soldado de élite, granadero no es un rango oficial y de hecho tenemos un granadero que no trae un lanzagranadas, trae un lanzallamas. Pero bueno, para este punto no nos vamos a estar quejando de que los granaderos no traigan lanzagranadas. Si tenemos especies senos como los orcos que no les importan las leyes de la física, que según los colores obtienen otro tipo de resultados bélicos. Y bueno, entonces en ese entendido no creo que sea mucho problema que alguien que es llamado de manera no oficial dentro del lore granadero, no traiga un lanzagranadas. Pero lo que sí tenemos que decir es que es un soldado de élite y que si los granaderos o estos soldados de élite, o mejor dicho, si todo el Krieg, si las tropas regulares tienen como propósito morir honorablemente en nombre del emperador, los granaderos o los soldados de élite ya se consideran de facto hombres muertos al momento de ir a la batalla. Y de hecho vamos a comenzar este análisis mencionando tal vez el único punto en contra que yo le veo a esta minifigura a nivel de diseño, y es que la máscara tendría que estar simulando o al menos tener una placa en la parte superior, inclusive si fuese meramente con pigmento, que simulara un cráneo, que es lo que ya distingue a los veteranos de las tropas de élite de Krieg. Pero por lo demás podemos ver que es una minifigura bastante consistente con el resto de minifiguras que hemos visto y que a nivel de la escultura y de los detalles pues luce bien de hecho en la colección. Pero bueno, para hacer el análisis en forma como solemos hacerlo aquí en el canal, vamos a retirar los diferentes accesorios, las diferentes partes de la minifigura y hacemos el análisis. Ups, no me di cuenta que se había salido el tubo de alimentación del propio sistema de soporte vital o del chaleco, que incluye también las sombreras y demás. Pero bueno, vamos a comenzar. Tenemos de inicio la base, una base rectangular de 4x3 que nos sirve tanto para equilibrar y principalmente para exhibir la minifigura. En el caso particular de esta minifigura va a ser para fines de exhibición, puesto que no tiene ningún problema en mantener el equilibrio inclusive con los accesorios acoplados. Respecto a la minifigura, aquí sí vamos a repetir. Digamos, una minifigura va a ser la misma, o bueno, el diseño de la minifigura es la misma que teníamos en la tropa de infantería regular. No tenemos ningún tipo de medallas en la parte superior y se trata de un personaje masculino. Entiéndase, no vamos a tener, como en el caso del francotirador o la francotiradora, pues algún distintivo de una anatomía distinta en cuanto a las impresiones. Podemos ver que las mismas se encuentran tanto en la parte o en las partes frontal y trasera como en los costados, y al igual que hemos visto en las otras minifiguras, vamos a tener líneas negras un poco más gruesas en diferentes partes de la minifigura para darle un poco más de volumen o bien para representar algunos elementos que son en sí más un poco más vistosos en este color que otros. Por ejemplo, tenemos las suelas de las botas tácticas o estas botas de combate que utilizan en líneas más gruesas precisamente para delimitarlas. Tenemos las botas en color marrón, líneas negras para marcar o para simular las costuras de las propias botas. En la parte interna de las piernas no vamos a tener ningún tipo de impresión, lo mismo que en la parte superior de los pies. Algo que me agrada bastante es que vamos a tener continuación en el diseño, y aquí sí lo tenemos bien alineado, de tanto la parte pélvica, el torso y las piernas. Podemos ver cómo las partes laterales del abrigo, que de hecho tiene abotonadas a los costados del cuerpo o a los costados del mismo abrigo, continúan su diseño en las diferentes partes de la minifigura, y también alcanzamos a percibir cómo tenemos líneas negras y azules en diferentes grosores para darle un poco más de volumen y tridimensionalidad a la propia impresión. En los costados tenemos 3 granadas de fragmentación en color gris metálico, casi plateado, pero no llega a serlo, y me alegra que no sea tan pronunciado el brillo. Creo que de esta manera luce mejor. También tenemos pigmento metálico pero dorado para los botones de las diferentes cartucheras o los bolsillos de su cinturón táctico, y para la hebilla en la cual se muestra el Aquila Imperial. De la misma manera también tenemos pigmento dorado pero sin ningún
sin ningún contorno en negro que delimite la forma, en un pin en forma de cráneo en la solapa derecha o izquierda, viéndola desde el frente del cuello del abrigo que está utilizando este miembro de los Corps de la Muerte de Krieg. En los brazos tenemos solo pigmento negro a la altura de las mangas para las costuras. Me agrada que tengamos el pespunte también en la parte trasera de la minifigura. En concreto, el pespunte lo vamos a tener en el cuello, pero en los brazos, piernas y en ambas partes del torso vamos a tener pigmento azul, un poco más oscuro que el color natural del plástico, que va a simular el movimiento y la caída de la tela. Podemos alcanzar a ver también el cuello o la camisa o la casaca que usa por debajo del abrigo, y lo que parece ser, no creo que sea lo que parece ser una corbata, pero dudo que utilicen una corbata los Corps de la Muerte. Más bien es parte de su propia indumentaria o algún tipo de coraza que utilicen por debajo del abrigo. Digo, tiene cierto parecido con una corbata, pero lo cierto es que, no, recordando bien, no la usan y tampoco tendría sentido en el contexto de Krieg. Me disculpo por ese comentario. Continuando con el análisis, vamos ahora con los accesorios. Vamos a tener una pala, el más importante y más icónico de los accesorios, herramientas / armas de los Corps de la Muerte de Krieg, esta herramienta de atrincheramiento M39, en la cual podemos ver que tenemos ligeramente engrosado el mango o el asta, que sirve para que lo sujete la minifigura, además de que también tiene esta parte en el diseño oficial de Games Workshop, aunque dicho sea de paso está un poco más cargada hacia la cabeza de la pala, la cabeza que tenemos en una forma cóncava o convexa según de qué lado la estemos viendo, y vamos a tener también una parte más gruesa a la altura de la empuñadura para que la figura la pueda sujetar de cualquiera de estas dos partes, y bueno, le podemos dar el aspecto visual en caso de que querramos que esté sujetando también la pala, que más deseemos nosotros. Respecto al, iba a decir a lanzagranadas, no, al lanzallamas, tenemos el lanzallamas que utilizan los Corps de la Muerte de Krieg. No tenemos aquí ninguna aplicación de pigmento, lo tenemos completamente en color gris metálico. O bueno, en las otras figuras ya había mencionado que de hecho es una aplicación de pigmento, este color gris metálico. Mejor dicho, no tenemos ningún detalle específico en lo que a pigmento se refiere, pero sí alcanzamos a ver nosotros la pequeña llama que sale en la punta. Tenemos también el pequeño depósito de combustible, y desde luego cuando el combustible es expulsado y toca la pequeña llama que sale por la punta, pues de esta manera ya puede rociar toda la sustancia o el combustible con el que carga este lanzallamas. Tenemos también un cráneo en el costado del arma. El gatillo lo tenemos bien esculpido, pese a lo pequeño que es este lanzallamas, lo cual me agrada bastante. Y tenemos dos puntos para sujetarlo, uno en la parte superior del arma, y también tenemos desde luego el de la empuñadura, el que se encuentra bajo la culata, atrás del gatillo, como en la gran mayoría de armas de fuego. Respecto a la cabeza de este personaje, tenemos una expresión bastante seria. Tenemos el tatuaje del Astra Militarum en la frente de este miembro de los Corps, o de este Corp de la Muerte de Krieg, como vimos en las otras minifiguras, y tenemos aquí líneas de expresión en color piel un poco más oscuro a la altura del mentón y de los pómulos también, a la usanza inclusive de Lego, que es la marca que creó este formato. Vamos a tener los ojos únicamente redondos en negro y con puntos blancos para darles un poco más de volumen y de brillo. Respecto a su mochila, vamos a ver que la tenemos completamente en color marrón. Este es el color normal del plástico. Aquí no vamos a tener ningún tipo de pigmento. Tenemos un cráneo en el bolsillo superior. Tenemos también su bolsa de dormir y bueno, la estructura que va también a formar y a resguardar esta mochila táctica, junto con bolsillos a los costados, además de un punto de inserción en la parte central delantera, para que podamos acoplarlo a esta pieza que funciona como arnés, como una especie de chaleco. Incluye también las sombreras y desde luego el sistema de soporte vital, que es tanto de respiración como de alimentación de todos los Corps de la Muerte de Krieg. Podemos ver que aplicación de pigmento solo vamos a tener a la altura de las sombreras. En la hombrera derecha tenemos el número del regimiento, que es el 226, y en la hombrera izquierda tenemos nuevamente el emblema del Astra Militarum, además de que la escultura está bastante bien. También tenemos un pequeño perno para que podamos insertar aquí el tubo de alimentación, que está fabricado en plástico flexible negro y que se va a conectar
por estos pequeños orificios, tanto al sistema de soporte vital o de apoyo vital, porque no es como que no puedan quitarse la máscara, aunque no suelen hacerlo, y por otro lado se conecta a la máscara que todo miembro del Corpus de la Muerte utiliza, y que en el caso de esta minifigura está fusionada con el yelmo. Lo tenemos en una sola pieza, estas dos partes de su indumentaria, completamente en gris metálico. En la parte interna podemos alcanzar a ver cómo no hay brillo, o al menos no tiene este acabado perlado en la parte central, exactamente en la parte donde se acopla con la cabeza, y aquí es donde nosotros podemos confirmar que efectivamente se trata de pigmento aplicado de una manera bastante uniforme, como debe ser. Si bien no tenemos ningún detalle específico, me parece que esto hace que luzca efectivamente metálico, y de hecho bastante bien, gracias a la propia escultura, que consta principalmente no solo en el emblema del Astra Militarum, sino también en los detalles tanto de la sujeción como de las lentillas, gogles o los visores de su máscara, además de también tener otros detalles como la parte un poco expandida, la parte inferior del casco, y la cimera ligeramente sobresaliendo en la parte trasera y en la parte superior de la protección para la cabeza de este corpus. Vamos a ensamblar la figura. Colocamos primero su sistema de apoyo vital junto con la coraza. Le ponemos ahora la cabeza para que deje de moverse. Estaba desenfocado, perdón, pero bueno, simplemente es colocarlo desde arriba. Luego colocamos la cabeza, la alineamos en el sentido que nosotros así lo deseemos. Luego vamos a colocar en este pequeño perno el tubo de alimentación. Lo colocamos de manera horizontal y podemos colocar la máscara desde este momento. Tiene la flexibilidad suficiente como para que ahora lo coloquemos ya en la cabeza de la minifigura, y bueno, no tenemos que estarlo colocando una vez que ya está acoplado a la cabeza. Vamos entonces a colocar también esta mochila táctica. La pala la vamos a dejar de lado y vamos a colocar el lanzallamas. Para colocar el lanzallamas, como lo tenía al inicio, en las manos de pinza, características de este tipo de figuras, vamos a colocarlas, vamos a girarlas al revés de como solemos ponerlas en la mayoría de las figuras, para que el propio ángulo nos deje o permita que la minifigura sujete el lanzallamas, y simplemente acoplamos hasta que escuchemos, o si no se escuchó, como en el caso de la mano izquierda, pues hasta que sintamos que hay un pequeño clic ahí. En el caso de esta minifigura no es posible exhibirla de tal manera que parezca que está apuntando con el arma por las hombreras, ya que estas se encuentran completamente fijas, no tienen ningún punto de anclaje o de articulación que nos sirva para moverlas, y a fines de exhibición me parece que la minifigura está bastante bien. Podemos hacer que sujete de igual manera solo con una mano el lanzallamas, y con otra que tenga su pala, que sujete solamente la pala, que podemos exhibirlo de la manera en como lo tengo aquí, o bueno, ya en fin, como ustedes lo desean, en caso de que tengan esta minifigura. Pero en cuanto a valor de jugabilidad, pues sí le resta bastante, puesto que me da la impresión de que no está pensada para esa finalidad. Aún así, Warhammer no es particularmente una franquicia para infantes, e insisto, a fines de exhibición me parece que cumple su cometido, luce bastante bien, ya sea de manera individual con figuras de este formato, y me parece que luce aún mejor con otros Corpus de la Muerte de Krieg. Y bueno, hasta aquí el análisis de esta minifigura. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Por el Emperador.